Saludos. Titulamos este vídeo Oposición perpendicular creativa 2. Cosmos, Tierra toroide número 15. Estamos en septiembre del año 2020 en una situación que en relación con este título pues decimos una situación desequilibradora, porque estamos compartiendo también que una clave importantísima es vivir y fomentar el equilibrio, porque esa es la acción de la fuente en su creación, como nosotros estamos decodificando. Entonces, la fuente crea mediante una oposición creativa que nosotros denominamos equilibradora, mediante un equilibrio perfecto, un equilibrio entre los polos masculino y polo femenino, diferentes pero totalmente complementarios y equivalentes en importancia, evidentemente, para la creación. Entonces, frente a eso, pues una oscuridad que desde una corteza que nosotros decimos, corteza infradimensional, terrestre, con mayor conocimiento externo y tecnología, pues nos viene desde siempre, pues engañando a la humanidad y esclavizándola y vampirizándola. Entonces, ahora en este momento y en este tiempo real, pues se caen muchos velos y entonces, pues muchas personas, pues, y nosotros incluidos, pues nos desesperamos, tenemos momentos de desaliento cuando vemos y comprobamos todo este abuso, todo este desequilibrio de una parte que algunos han denominado como el 1% frente al 99% de la humanidad. Entonces, dentro de esta negatividad existe algo positivo y también lo consideramos nosotros necesario, porque si analizamos realmente esta realidad, pues comprobamos que no es que ahora se esté siendo, vamos a decir así entre comillas, los malos mucho más malos. No, siempre han sido igual de malos, porque siempre han estado dirigido por esta alma colmena que nosotros la personificamos en un ente que denominamos como Lucián. Siempre han sido igual de malos, podemos decir, y con una total, podemos decir, una mayoría inmensa de la humanidad, pues formando ese desequilibrio. Pero ahora, pues realmente es cuando ya nos damos cuenta y se caen los velos y vemos esa verdad. Entonces, ¿qué es lo positivo? Pues lo positivo es que el ser humano pues toma conciencia de la verdad que la tenía oculta, porque no es que en otros tiempos hayan sido unos tiempos, podemos decir así, más justos o de justicia, no, sino aparente justicia, porque realmente el mal se estaba realizando igualmente, pero ahora con carácter general, pues es cuando ya se expone. Por tanto, eso es necesario para la conciencia. Vean la necesidad de que exista un reajuste que nosotros denominamos reajuste dimensional, porque incluso muchos de los podemos decir así, de los humanos que podemos decir ingenuos, pero están dormidos e hipnotizados. Por tanto, realmente pues es preciso que se produzca pues lo que nosotros consideramos pues un reajuste que vuelva a un cierto equilibrio. Entonces eso es lo positivo, y consideramos que la oscuridad ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, pero también consideramos que la luz también. Tenemos muchos indicios de que ella está poniendo las cartas sobre la mesa para que algunas personas, pues cuando se dé podemos decir así, este reajuste o este limpiado general, pues lo veamos que es la única solución, podemos decir. Entonces, nosotros en este vídeo, pues es un vídeo continuación del anterior, en que estamos nosotros mostrando
que realmente la fuente y todos estos principios pues son fáciles, son sencillos, cualquier persona puede tomar conocimiento, pero en cambio desde siempre pues nos han estado complicando y poniendo las cosas al revés. Entonces, aquí en el vídeo anterior nosotros estuvimos hablando de lo que era una oposición perpendicular en un toroide inicial, que podemos decir, o en un único toroide, que le dimos el nombre de intratoroidal, lo expusimos y dijimos que en este vídeo pues íbamos a exponer el punto segundo, que sería una oposición perpendicular no dentro de un toroide, sino entre toroides, y le dijimos que era una oposición perpendicular intertoroidal, fue el nombre que nosotros le dimos. Y para que recuerden, pues las dos imágenes de la izquierda sería lo que explicamos en el vídeo anterior, pues la oposición intratoroidal dentro del mismo toroide, cómo se forma. Y ahora vamos a tratar cómo se forma esa perpendicularidad pues entre distintos toroides. Entonces decimos nosotros que realmente es lo mismo. Por eso decimos que son unos principios fáciles, los principios de la creación, y cualquier persona aplicando su discernimiento innato, porque el discernimiento innato del humano pues está en conexión con la fuente, ni más ni menos, está capacitado para ver realmente esta realidad, la forma más verdadera. Pues decimos que el principio es el mismo y nosotros le llamamos principio de equilibración oposición. Sirve tanto para el aspecto dentro de esta perpendicularidad que se forma en un único toroide, como la perpendicularidad que estamos viendo aquí, que se formaba entre distintos toroides. Es el mismo principio de equilibración, porque ya dijimos que precisamente desde este punto central pues salen dos corrientes opuestas en perfecto equilibrio, la masculina y la femenina llegan al centro, y ahí pues está esta pared, que podemos decir este muro de oposición, se pulsa, y entonces mediante esas pulsaciones pues se va creando esta realidad. Y entonces esto sería la perpendicularidad dentro de un toroide. Pero ahora entre los distintos toroides pues el principio es el mismo, y vamos a verlo cómo pues realmente pues se va desarrollando. Entonces, nosotros también hemos dicho en algunos vídeos anteriores, exponiendo nuestra teoría de la teoría cóncava convexa, que es la misma que estamos exponiendo, pero desde otra perspectiva. Esta perspectiva que estamos exponiendo es más global en un principio, y dijimos en vídeos anteriores que realmente el universo está formado por una serie de toroides dentro de toroides, y pusimos el ejemplo de las matrioscas, que son las muñecas rusas. Tú abres una muñeca, dentro se encuentra otra, dentro se encuentra otra, y así hasta un número abundante de muñecas unas dentro de otras. Pero nosotros ahora tenemos que perfeccionar ese esquema de toroides dentro de toroides en función de lo que estamos viendo con la clave de la perpendicularidad. Nos tenemos que poner más específicos y más reales con respecto a esta realidad. Entonces no sería esta la disposición de toroides dentro de toroides de esta misma verticalidad, podemos decir, sino que tendría que ser como estamos exponiendo: un primer toroide con una verticalidad, y el segundo toroide, que sería este, pues tiene ya que estar en perpendicular. Tiene que estar en perpendicular su muro o su plano de encuentro de las energías. Y el siguiente toroide, que sería este, pues tiene que estar ahora en perpendicular con el anterior. Entonces, por eso decimos que este es el esquema más verdadero de toda esta creación, que serían como toroides dentro de toroides. Algo semejante así a un fractal físico sería la cebolla, que está formada por distintas esferas o esferoides, unos dentro de otros. Pero ahora ya sabemos que esas esferas, pues para formarse han tenido que realizar este movimiento de perpendicularidad. Entonces, ¿por qué el plano muro de separación polar de cada nuevo toroide tiene que ser perpendicular, como estamos viendo aquí, perpendicular al plano muro de separación polar del toroide anterior, como estamos diciendo? Pues el mismo principio que acabamos de decir, principio de equilibración oposición, y lo vamos a ver aquí desarrollado. Entonces, decimos que la creación, porque estamos viendo, vamos a dar explicación de por qué tiene que ser esta perpendicularidad. La creación de un nuevo toroide a partir de otro, que sea el inicial o sea el anterior a él mismo, pues se produce, ¿dónde se tendrá que producir? Pues se tendrá que producir en el punto de menor resistencia y de mayor equilibrio del toroide inicial o anterior. Es decir, en relación
del siguiente con el anterior, pues tiene que estar formado su inicio, como acabamos de decir, en el punto de menor resistencia y de mayor equilibrio de este toroide. Y eso sería debido al principio de economía energética, al principio de equilibración y al principio de ordenación. Principio de economía, ¿qué querrá decir? Porque aquí están, como están viendo, desplegados, pero están separados, pero como tienen un mismo centro, más correcta sería esta imagen, sabiendo ya que uno están realmente en perpendicular uno con respecto a otro. Pues principio de economía quiere decir que si tú formas un nuevo toroide a partir de uno anterior, pues no vas a estar tú luchando y ocupando su espacio, eso no tiene sentido. Tienes que hacerlo más por el exterior, podemos decir. Entonces, y por el punto más equilibrado, porque como acabamos de decir, todo se basa en el equilibrio, la fuente todo crea en equilibrio. Y entonces tenemos que ver ahora cuál sería ese punto de equilibrio en donde ya alguna persona lo podrá haber averiguado dónde se forma ese punto de equilibrio. Entonces el punto de menor resistencia y mayor equilibración para que se forme el segundo toroide a continuación del primero o de uno anterior, pues sería la confluencia perpendicular de los vórtices polos con el ecuador toroidal o plano muro de separación polar. Evidentemente el punto de mayor equilibración pues será la confluencia de los dos vórtices polos, aquí donde confluyen, pues esto sería un ecuador toroidal que le decimos nosotros. Y entonces este sería un plano, el plano donde está la fuente y donde la fuente realmente, pues ella pulsa y no te permite ingresar en ella, evidentemente, porque ya hemos explicado que si ingresas en la fuente, pues entonces no hay manifestación de la fuente. Eso es casi una verdad de perogrullo. Entonces tendrá que ser aquí en este punto donde se forme el nuevo toroide, en ese punto que decimos de ecuador toroidal, porque ahí es donde está el mayor equilibrio, porque ya lo equilibra todo como se está viendo, evidentemente. Entonces, en ese punto de mayor equilibrio, pues es donde se inician los vórtices polos del siguiente toroide, porque estamos explicando pues ahora la formación de nuevos toroides basándose en los anteriores, que siguen el mismo principio que el primer toroide, el principio de equilibrio. ¿Y cómo se formaría? Pues se formaría girando en ese punto en sentidos opuestos, al igual que en el primer toroide, se forman dos vórtices girando en sentidos opuestos. Pero aquí también tenemos que decir que sería alejándose, siguiendo esa línea de equilibrio, que sería el muro ecuatorial, que sería más exterior al toroide precedente. Y aquí tenemos una imagen para que vean que sería en este punto de equilibrio, en este plano ecuatorial donde está la fuente, podemos decir así, imperturbable, porque ella no deja, tanto por dentro como por fuera, no deja penetrar, precisamente para que haya esa contención y exista esa creación. Pues entonces aquí en este punto, en un punto aquí indefinido que podría ser cualquiera de ellos, pues aquí se crea, se inicia el nuevo toroide. Entonces fíjense que un vórtice lo estamos puesto aquí en rojo, lo hemos puesto para que marche por detrás, ven que marcha por detrás del toroide anterior. ¿A dónde? A confluir en el centro, y el otro toroide al mismo tiempo y simultáneamente pues irá marchando, pero ahora por la parte delantera, como están viendo, y después por la parte trasera pues se unirán los dos o intentarán unirse en este punto central. Y ahí realmente no se unirán, evidentemente, porque ahí volverá a haber otra pulsación que los separará, y así se irá creando de un modo maravilloso, simple y justo esta creación en el equilibrio. Por tanto, y también tenemos que decir que es alejándose, siguiendo esta línea, y alejándose por la parte más exterior de este toroide, porque no lo vas a ocupar. Este ya es un espacio ocupado, podemos nosotros decir. Y entonces, ¿qué resultará? Pues entonces aquí resultará, pues este toroide que se ha formado, pues entonces se tendrá el polo masculino y el polo femenino, pero en esta línea, evidentemente, en esta línea y no en esta, sino en esta, que es donde está la fuente y está el punto de equilibrio. Entonces, si está en esta línea, pues evidentemente, ¿dónde estará entonces su muro de contención? Pues entonces ya estará aquí, igual que en el anterior, o sea, estará en esta parte
que sería perpendicular a este otro que era el inicial. Tendrá que estar en la perpendicularidad del anterior. Eso es muy fácilmente perceptible y claro y lógico, evidentemente. Entonces, por todo lo anterior, nosotros decimos que el plano muro de separación polar del nuevo toroide tiene que ser necesariamente perpendicular al plano muro de separación polar del toroide anterior, como acabamos de decir. Y entonces eso en realidad, ¿qué tiene que significar también simultáneamente? Pues tiene que significar también que ambos toroides tienen el mismo centro, evidentemente, porque los dos parten de este plano que hemos dicho que es este plano central, el plano de separación de donde está emitiendo la fuente. Entonces los dos están en el mismo punto central. No puede ser de otra manera. Todo este universo tiene el mismo centro. Aunque también sabemos que una corteza exterior tiene ese mismo centro, evidentemente, pero a lo que se encarga y se dedica es a lo que estamos comprobando en estos tiempos finales, a avanzar ella lo máximo que pueda en nuestra dimensión, pues vampirizando y cumpliendo esa función demoníaca. Pero nosotros decimos, al final eso nunca triunfa. Eso es lo que nos dice a nosotros todo nuestro estudio histórico de artefactos de culturas milenarias, evidentemente. Entonces, por eso decimos que ambos toroides pues tendrán el mismo centro creativo o tercer eje central, podemos decir. Entonces, esta es una síntesis que vamos nosotros a tratarla, pero queremos hacer un recordatorio inicial sencillo de todo esto. Sencillamente, lo más elemental, una fuente crea de sí misma dos vórtices polos, al mismo tiempo ella también se transforma, como ya hemos dicho, es decir, por eso somos totalmente partícipes con esta fuente, realmente somos parte. Y aquí, como hemos dicho, el primer toroide se forma y este sería su plano, como hemos dicho, perpendicular, pero entonces en este plano perpendicular, que como ven se extendería también por dentro y por fuera, que eso es otra cuestión de que no hemos dicho, pero que ya la persona lo debe saber, que la fuente está tanto por dentro como por fuera, pues aquí en este plano es donde tiene que formarse, porque es el plano de equilibrio, el siguiente toroide. ¿Y cómo se formará? Pues siguiendo esta línea, y si tienes que seguir esta línea, pues entonces aquí tienes un vórtice masculino y a uno femenino, y por tanto eres perpendicular tu muro de Bloch es perpendicular al anterior. Recordamos que los tres toroides fundamentales del espacio pues tienen el mismo centro, como hemos dicho ya aquí, y que nosotros pues somos el centro de esta creación, que sería nuestro toroide de nuestra Tierra de polo ártico y polo antártico, claramente. Y entonces pues aquí, volvemos a decirlo, que entonces fíjense que el siguiente, o sea, si el primer toroide está formado, pues el siguiente toroide tiene que ser aquí, porque esta es la línea de la fuente y la línea del equilibrio. Entonces, siguiendo esta misma línea, pues entonces formas un polo y formas otro y formas una corriente que recorre en un sentido opuesto a la otra corriente, igual, y se funden en el mismo centro. O sea, entonces es asequible realmente, sabiendo que sobre todo el principio de equilibración es importantísimo. Por eso la fuente, o sea, la oscuridad nos siempre tiende a desequilibrarnos totalmente. Incluso estamos viendo que en las teorías del espacio, pues las últimas teorías son totalmente, podemos decir, ridículas o jocosas, pero lo hacen con cierta astucia, que muchos pues caen en esas trampas. Entonces, tenemos que decir una síntesis de todo lo que estamos diciendo, que la creación entonces, ¿qué será? Será una separación de la fuente, y la fuente crea separando de sí misma y del modo más equilibrado, ordenado y justo posible, y que el ser humano pues participa en la creación de la fuente, como estamos aquí, porque él es el centro de equilibrio dimensional de esta dimensión, un equilibrio justo y perfecto. Y entonces, ¿qué fractales? Porque todo lo que nosotros estamos exponiendo, pues todo nos lo muestra toda la naturaleza y toda la realidad. ¿Cuáles pueden ser fractales de esto que estamos diciendo, de la perpendicularidad? Pues entonces, si analizamos la perpendicular, ¿qué significaría? Pues significaría un límite, es decir, es como si tú llegas a una pared y tú ya no puedes seguir adelante. Claro, esa es la pared de la fuente que no te permite acceder a ella, porque si te permitiera acceder a ella, pues entonces no existe
existe manifestación. Entonces tú tienes que desviarte. Entonces tú tienes que realizar un desvío. Si se llega a una pared, unas líneas de fuerza, pues tienen que realizar un desvío. ¿Y ese desvío dónde va a concretarse? Pues va a concretarse pues a dos vórtices polos que entonces inician ese movimiento alrededor de esa fuente, que es esa fuente. Entonces, fractales de esto que estamos diciendo de este muro de contención, pues sería el magnetismo de imanes y el biomagnetismo. Entonces, en el magnetismo de imanes vemos que de un modo equivocado, ya lo hemos visto en otros vídeos nosotros, que nos dicen que dos polos del mismo signo se repelen. Nosotros decimos, y esto lo hemos puesto en otros vídeos, que en realidad estos dos polos no son del mismo signo, son de signo contrario. Uno es el polo masculino y otro es el femenino. Y entonces fíjense que entonces, si tú lo quieres juntar, pues entonces forma esta figura porque no quiere juntarse. Llegas a este muro que no te lo permite, entonces tú tienes que desviarte. Te desvías en una dirección y te desvías en otra dirección. En todas las direcciones del espacio te desvías, pero no llegas a este punto, porque este punto es el que estamos diciendo de ese muro que también en los imanes es el muro de Bloch, que todo lo separa, y aquí sería el muro de separación de los vórtices polares. Y esto, fíjense la forma que tiene en los imanes, y fíjense también en la misma estructura física del humano, pues lo encontramos en todas sus partes. Aquí, por ejemplo, si se fijan, se irán fijando, por ejemplo, las corrientes, el vello humano, pues también, si algunos de ellos lo analizan bien, pues verán que realiza este mismo esquema que tenemos aquí, porque este es un punto central, y la vida tiene que realizarse con respecto a la fuente. Entonces, aquí lo podemos ver mejor, las mismas líneas que se separan, pues fíjense que también si se ve la dirección de los vellos humanos, que los vellos humanos son prolongación de las fuerzas etéricas, pues fíjense que forma la misma figura. Y aquí tenemos también, porque el magnetismo y el electromagnetismo o las cargas de la electricidad son iguales, son semejantes, pues aquí son dos cargas que aquí nos ponen que serían del mismo signo. Nosotros decimos, no, una es la positiva y otra es la negativa. Y este es el campo. Fíjense que todas las líneas de fuerza tienden a separarse porque no se entra. Este es el mismo campo exactamente que este campo del que estamos hablando aquí. Terminamos aquí. Deseamos que la persona pues se centre en lo esencial, que lo esencial son unos cuantos principios básicos, y vea que todo es coherente, y entonces aprenderá a comprender pues realmente esta realidad y lo importante, sentirnos que somos una maravilla de esta creación, evidentemente, pero que está siendo no sabemos ni qué palabra emplear por esta oscuridad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.